gracias a los que se han sumado hasta el momento. No sé si ya han participado de alguna charla anterior, pero bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Alan, yo trabajo en Schneider Electric y bueno, la idea es en conjunto con Dacroce traerles una serie de charlas técnicas sobre producto y teoría asociada para que bueno, puedan conocer, ya sea para cotizar o hacer una mejor selección de productos, o también para los que hagan instalaciones también puedan conocer un poco más, incluso de la variedad de soluciones que tienen en el mercado. Así que bueno, voy arrancando y si alguien se suma, bueno, no se van a perder de mucho. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo algunas series de productos, ¿no? Como caja moldeada, eh, protección motor, si no me equivoco, pero hasta ahora no nos habíamos, digamos, ubicado en tiempo y espacio en lo que respecta a la normativa, aunque sea brevemente. Entonces, simplemente a modo de marco, como sabrán, o bueno, para que sepan, existe a nivel mundial, ¿no? Un comité internacional, ¿no? Compuesto por muchos países, ¿no? Más de 80. Se llama IEC, en inglés sería International Electrotechnical Commission. Y bueno, ahí es donde se dictan o se crean estándares sobre cómo ejecutar instalaciones eléctricas, ¿no? Entre otras cosas. Y luego los países miembros, ¿no? Argentina es miembro desde hace muchísimo de este comité. Los países miembros eligen qué estándares aplicar en su territorio y los convierten en ley o obligatorios dependiendo del caso. Entonces, a nivel local, lo que tenemos es a la AEA o Asociación Electrotécnica Argentina, quién es quién, que es quién, perdón, eh, selecciona estos estándares y los adapta e implementa para que sean de carácter obligatorio o recomendado en Argentina, ¿no? De hecho, mediante la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo, bueno, se le da la potestad de reglamentar a la EA cómo hacer instalaciones eléctricas en el territorio, ¿no? Y esto lo que dicta la EA, entonces, es ley, ¿no? Es obligatorio. Obviamente que las normas AEA son un montón, ¿no? Nosotros siempre que vemos alguna oferta, vemos una partecita de la normativa, como vamos a hacer hoy, pero también, en líneas generales, podemos decir que dentro de todas estas normativas, tanto de AEA como IEC, vamos a encontrar requisitos o eh, requerimientos que van a ser, que pueden ser obligatorios o no. Por ejemplo, ¿no? En una instalación eléctrica, las normativas nos van a pedir que tengamos diferentes medios de protección de forma obligatoria para las personas. Bueno, a eso le vamos a llamar, ahora lo vamos a definir un poco mejor, pero protección contra contacto directo o indirecto, ¿no? Ya sea que una persona, por ejemplo, toque un cable con tensión pelado, por ejemplo, eso sería un contacto directo, o si una persona toca una chapa, como la heladera, ¿no? Una chapa de heladera que no debería tener tensión, pero accidentalmente la tiene, bueno, eso sería un contacto indirecto. Por supuesto que es obligatorio y las fugas a tierra también eh, está relacionado con la protección de las personas, así que también es obligatorio. Obligatorio también va a ser tener algún tipo de protección contra sobrecorrientes, sobrecarga y cortocircuito. Esto es, bueno,
creo que también lo deben conocer, ¿no? Lo que conseguimos con los interruptores termomagnéticos, que es lo que vamos a ver hoy, y también es obligatorio, ¿no? Tener este tipo de protección como las de arriba. Esto para toda instalación, para todo circuito, de carácter obligatorio, pero también vamos a encontrar otros tipos de problemas o de fallas que requieren algún tipo de protección, pero no siempre va a ser obligatorio. Por ejemplo, protección contra sobretensiones, que pueden ser permanentes o transitorias, ¿no? Transitoria es, por ejemplo, la caída de un rayo. Eso va a provocar que se quemen los equipos de la instalación. Y permanentes, lo mismo. Por ahí un problema de rotura del neutro a veces pasa en un transformador, en un barrio o en una instalación. Y también va a dañar los equipos. Bueno, no son obligatorias siempre, pero son altamente recomendables. De hecho, si no me equivoco, y si no es la próxima la charla del mes que viene, bueno, será más adelante, pero vamos a dedicarle un día a hablar de cómo nos protegemos contra descargas atmosféricas. Acá lo puse como un asterisco porque a veces es obligatorio y a veces no, a veces es solo recomendado. Y bueno, las subtensiones también entran en este mismo juego. Básicamente son medidas de protección más orientadas a cuidar a los equipos, no afectando tanto a la seguridad de las personas, por eso no siempre van a ser obligatorias, pero eh, sí son muy recomendables, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy entonces? Bueno, las primeras, o sea, las soluciones que Schneider tiene para protegernos contra los primeros cuatro tipos de falla, ¿no? Protección de las personas y protección contra sobrecorrientes, que es un poco, seguramente lo que todos debemos conocer, pero es un poco lo que ven acá en pantalla, ¿no? En todo circuito tiene que haber un dispositivo, que en este caso va a ser el interruptor termomagnético, para proteger los cables. O sea, esto está destinado a limitar la corriente para que no se produzca un daño en los conductores y un posterior posible incendio. Un diferencial, y esto va a estar orientado más a la protección de personas, lógicamente. No es lo único que usamos. Ahora vamos a ver, también haría falta tener un sistema de puesta a tierra. Y opcionalmente, que esto no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver pues seguramente la próxima, un descargador de transitorios para limitar los picos de tensión y proteger los equipos, ¿no? Porque fíjense que el interruptor termomagnético y el diferencial no se van a encargar de cuidar lo que sea que tengamos conectado a la red, sino más bien los cables y las personas. Entonces un poco lo que vamos a profundizar hoy es en térmicas y diferenciales. Si hay alguna pregunta, párenme en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Qué haces? Hola Fernando, hola Estela, ¿cómo están? Y bueno, vamos charlando, no hay ningún problema. Bien. Entonces, hace minutos, y brevemente, habíamos definido rápidamente lo que era un contacto directo o indirecto. De vuelta, ¿no? Para recordarlo rápidamente, cómo, o sea, así la normativa define, ¿no? A la situación donde una persona entra en contacto con un conductor, un cable sin su vaina, por ejemplo. Y el otro caso es el contacto indirecto, y es cuando una persona entra en contacto con una chapa cargada. Una chapa que no debería tener tensión, pero accidentalmente lo tiene. ¿Por qué?
me tomo la molestia de mostrarles esto, que pueden conocer o no, porque bueno, la normativa eh, usa estos términos para exigirte diferentes dispositivos de protección. O sea, la normativa te va a pedir que vos tengas los medios para proteger a las personas de contacto directo y los medios para proteger a las personas de contacto indirecto. Y no necesariamente sean los mismos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque les va a permitir jugar un poco con los productos y las situaciones para poder entregar al cliente una protección completa y funcional. Bueno, vuelvo un segundo para atrás. Yo les prometo que en la próxima, o no recuerdo en el calendario qué día está, pero vamos a hablar de esto una hora porque hay mucho para profundizar. Eh, Dentro del mundo de los problemas de tensión, vos tenías estos dos, ¿no? Tensiones transitorias y tensiones permanentes. Lo bueno, en realidad, lo no bueno, ¿no? Pero las tensiones transitorias se caracterizan por tener un pico de tensión enorme. O sea, por ejemplo, si la nominal son 220 volt, bueno, este pico tiene 10.000 volt, o sea, un pico excesivamente grande. Y ocurre en un tiempo muy, muy cortito, ¿no? Estamos hablando de lo que tarda en caer un rayo, no sé, 10 microsegundos, 50, un tiempo muy rápido. Tan rápido es este fenómeno que no cualquier producto o ninguno, salvo el descargador, tiene la velocidad para actuar, ¿no? En ese tiempo. Entonces, el descargador de transitorios, el DPS, lo único que hace es elimina los picos transitorios, ¿no? Estos picos que tienen mucho impulso y duran poco tiempo. Pero no te ofrece la función de regulador de tensión o protector de tensión. Y los productos que se comercializan bajo el nombre regulador o protector, eso también ténganlo en cuenta, no hacen, no cubren o no tienen la posibilidad de protegerte contra transitorios. Se podría decir entonces que el DPS se encarga de los transitorios y el protector se encarga de las permanentes. Y ambos productos se complementan. Cuando vos tenés un regulador de tensión, bueno, te va a regular, ponele que tenés un 10% más de tensión o un 10% menos, bueno, te lo regula a la nominal. Y si tenés una sobretensión, no sé, del 50% durante un tiempo prolongado, te desconecta. Ahora bien, no te sirve para transitorios. Entonces, son dispositivos que se pueden complementar perfectamente bien. No sé si más o menos te respondí, pero igualmente estate atento que vamos a dedicarle una hora a hablar de esto. Ahí está. Ahí abrí el chat, así yo también puedo leerlos. Bueno, estábamos en contacto directo e indirecto. Además de bueno, de estas definiciones, la normativa internacional IS, mediante ensayos o de alguna manera, encontró y definió eh, aquella cantidad de corriente, ¿no? Medida en miliamperes, que sería o que empieza a ser perjudicial para la salud de las personas.
Bueno, de ahí sale esos famosos 30 miliamperes y de ahí salen, ¿no?, los diferenciales de 30 miliamperes, ¿no? Entonces, para profundizar un poquito en esta definición, básicamente lo que la normativa define son zonas, ¿no? AC1, AC2, AC3, AC4. Estas zonas están compuestas por eh, corriente en miliamper, ¿no? 0,1, 0,2, 0,5, 1 miliamper, 2, 30 y así. Y el tiempo al que una persona está expuesto a esa corriente. Entonces, para bajas corrientes, a la persona no le pasa nada, o sea, estás en AC1, AC1 es zona donde no se siente la corriente en el cuerpo. Si aumentamos la corriente, entramos en AC2, donde se siente que estamos en presencia de corriente, pero no tenemos ningún tipo de daño. Y si aumentamos un poco más la corriente y los tiempos de disposición, bueno, entramos en AC3, donde ahora sí puedo tener, por ejemplo, una quemadura, pero son daños que son reversibles, obviamente no deseados, y si yo sigo aumentando la corriente y el tiempo de exposición, bueno, ya entro en la zona AC4, donde existe la posibilidad de fibrilación, por ejemplo, ¿no?, al corazón, o sea, un paro cardíaco. Por lo tanto, que acá nunca queremos estar, y para nunca estar en esta zona, se definen como límite estos 30 miliamperes. Fíjense que, según este ensayo, 30 miliamperes combinado con altas duraciones de tiempo, incluso no alcanzo o estoy al límite de entrar en AC4. Por este motivo es que la normativa te va a pedir lo siguiente, ¿no?, que vos tengas un dispositivo de protección y que este dispositivo sea capaz de detectar la corriente que se escapa del circuito. Ahora lo vamos a ver un poco mejor con unos gráficos, ¿no? O mejor dicho, la corriente que está atravesando a una persona, y a partir de que se detecten los 30 miliamperes, bueno, el disparo tiene que ser instantáneo. Entonces, la norma te pide para toda instalación tener esta protección, ¿no? A partir de 30 miliamperes se tiene que cortar la corriente de forma instantánea. Por este motivo es que la normativa para contactos directos te pide justamente un interruptor diferencial, el cual, como máximo, tenga 30 miliamperes, que lo vamos a llamar sensibilidad, ¿no?, la sensibilidad del diferencial para protección contra contacto directo, 30 miliamperes. Y por supuesto, todo lo que hace a la estructura o a la construcción, ¿no?, de una instalación, ¿no?, los cables con sus vainas, los cables en bandejas o en cañerías, los tomas con sus tapas y así. Todo lo que sirva para poner fuera de alcance la instalación de las personas, ¿no? Barreras, ¿no? Resumiendo todo lo que dice la normativa, sería conceptualmente eso, ¿no? Barreras para que la persona no pueda tocar, aunque quiera, los cables. Y además, como complemento, para asegurarme el diferencial. Esto lo deben conocer, vamos a profundizar igualmente un poco más, pero veamos qué pide la normativa para lo que es contacto indirecto. Perdón, y acá fíjense que va a cambiar un poco las condiciones. ¿Qué pide la normativa para contacto indirecto? Bueno, también nos va a pedir un diferencial, pero como máximo no va a ser 30 miliamperes,
va a ser 300 miliamperes. Y además nos va a exigir que tengamos un sistema de puesta a tierra en la instalación. Entonces, ¿para qué eh, queremos un sistema de puesta a tierra? Bueno, piensen lo siguiente, ¿no? Esta, que lo deben conocer, imagino, pero bueno, lo decimos rápidamente. Esta jabalina de puesta a tierra va a estar conectada a todas las partes metálicas de mi instalación, ¿no? La chapa de la heladera, la chapa del aire acondicionado, la chapa de cualquier equipo en una industria o en un domicilio, va a estar conectado a esta jabalina. Con el fin de que cuando en el interior de esa máquina, ¿no?, de la heladera, se produzca una falla de aislamiento y una fase, por ejemplo, entre en contacto con la chapa, eh, se empiece a fugar corriente a tierra. O sea, yo conecto la jabalina a las chapas justamente para que en el momento de una falla de aislación se escape parte de la corriente que consume el equipo a tierra. Y esto tiene dos funciones, ¿no? La primera es que, gracias a que hay una corriente de fuga, mis diferenciales actúan sin la necesidad de que una persona entre en contacto. Entonces, es una manera preventiva de detectar una falla, ¿no? Si mi diferencial salta, posiblemente tenga un equipo con fugas, o muchos equipos. Y si además mi diferencial, o sea, si la corriente no fuese suficiente para disparar el diferencial, y yo voy y toco la chapa, bueno, la corriente que circule por mi cuerpo va a ser menor, ¿no? Porque la corriente va a tener dos caminos, uno directo hacia tierra y otro que pasa por mi cuerpo. Entonces, al tener dos caminos, la corriente que me llega a mí o a la persona que toque es menor. Y fíjense que para contacto indirecto te está pidiendo un diferencial de 300 miliamperes. Ahora, es cierto que yo en cualquier instalación tengo que cumplir con ambos requisitos, contacto indirecto y contacto directo. Y para directo me pide menos sensibilidad. Entonces, yo podría pensar, bueno, me ahorro dinero e instalo un solo diferencial de 30 miliamperes para todo el edificio. Si total, todos los pisos o todos los departamentos tienen que tener 30 miliamperes. Pongo uno en la cabecera y chau. Bueno, es cierto que legalmente estaría, o sea, cumple, pero en la práctica es algo totalmente desfavorable. Piensen que una heladera o en la industria un motor, bueno, un torno, ¿no?, una fresadora, empiezan a tener fugas naturales del equipo, ¿no? O sea, fugas por envejecimiento. Si yo pongo un solo diferencial para todo el edificio, es muy probable que por sumatoria de fugas el diferencial se dispare constantemente y no pueda operar. Entonces, lo que se acostumbra a hacer o lo que debemos hacer es, bueno, colocar un diferencial por circuito, si es una industria. Si es una vivienda, bueno, coloco un diferencial agrupando 4 o 5 circuitos o una cantidad pequeña. Y en mi tablero principal o seccional, bueno, ahí sí puedo poner este diferencial de 300 miliamperes, de hasta 300 miliamperes, que me va a estar protegiendo de contacto indirecto todo lo que pasa entre mi
entrada al edificio y mis tableros terminales. Y además, 300 mA es una buena cantidad para que no se dispare por fugas. Esto es lo que se acostumbra, luego quedará analizar si puedo, con un diferencial de 300 me alcanza o agrupo varios sectores con varios diferenciales de 300, pero conceptualmente sería un poco ¿no? Cómo se armaría una instalación eh, en lo que respecta a los interruptores diferenciales. Obviamente, todo esto explicado muy brevemente, y los conceptos o los problemas relacionados con los diferenciales no terminan acá, sino que también hay algo muy importante que, que se llama o que es qué tipo de diferencial tengo que usar. ¿A qué me refiero con qué tipo? Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos haciendo una obra para una instalación eléctrica residencial, lo normal es que en un domicilio, digo lo normal porque ya está dejando de ser lo normal, ahora vamos a discutirlo, pero lo normal es que al edificio la distribuidora le entregue corriente alterna y en la casa no se haga ninguna transformación. O sea, no se cambie de alterna continua ni nada por el estilo. Por lo tanto, cuando haya una fuga a tierra, bueno, la fuga va a ser también en corriente alterna. Bien, entonces, si la fuga es en corriente alterna, el diferencial común, que es el tipo AC, me sirve, porque el diferencial AC pues, únicamente puede ver fugas en alterna. Ahora, de repente ya no estoy en un domicilio y estoy en una industria, y esta industria tiene ya maquinaria que sí cambia la corriente. Por ejemplo, un horno que usa corriente pulsante, ¿no? Rectifica la corriente y usa una corriente pulsante, ¿no? Que sería una continua de muy mala calidad, por así decirlo. Bueno, esta corriente pulsante me arruina un poco o me complica porque el diferencial AC no la detecta. Entonces sepan que dependiendo del tipo de fuga que vayamos a tener, bueno, cambia el diferencial. Entonces, para fugas en pulsante y alterna, necesito un tipo A. Si esta industria usa variador de velocidad, entonces la fuga puede ser en una corriente, en una frecuencia diferente a la nominal, que son 50 Hz. Bueno, si la fuga es de alta frecuencia, necesito un tipo F, y el tipo F ve fugas de alta frecuencia, pulsante y alterna. O sea, fíjense que cada tipo es superior, o sea, hace lo mismo que el anterior y le agrega algo, y el diferencial más completo de todos sería el tipo B, ¿no? El tipo B puede detectar fugas en continua y todas las demás, y este diferencial tipo B se usaría, por ejemplo, en aquellas instalaciones donde eh, agreguemos o instalemos un cargador de auto eléctrico, porque la carga se va a hacer en continua, por lo tanto, si yo instalé un cargador en un domicilio, mucho cuidado, porque el diferencial común de ese edificio no estaría protegiendo la carga del auto, y no solamente no ve, o sea, un diferencial AC no solo no ve fugas en continua ni en ninguna otra,
sino que además hay un fenómeno que se llama cegado del diferencial. O sea, si yo coloco un diferencial AC donde hay una fuga en continua, no solo no la ve, sino que, o sea, no la ve por así llamarlo, no la detecta. No solo no la detecta, sino que, además de eso, deja de funcionar. O sea, si yo tengo una fuga en continua y al mismo tiempo una fuga en alterna, bueno, el diferencial AC no hace nada, ¿no? Deja de funcionar, queda cegado, se le llama. Entonces, bueno, muy atento porque hay un problema en la seguridad muy grave si yo no elijo adecuadamente el tipo de diferencial que corresponde para la aplicación eh, en la que estoy trabajando, ¿no? No sé si me siguieron, si conocían los tipos de diferencial y si hay alguna pregunta eh, relacionada con esto, la seguridad. Bueno, y así un poco terminando con bueno, lo que es diferenciales, simplemente el objetivo de esta breve introducción era que bueno, puedan conocer la oferta y elegir mejor los productos. Entonces, en lo que es diferenciales, vamos a tener dos líneas. La línea Easy, o siempre que vean la palabra Easy en una oferta de Schneider, se refiere a una oferta media, comúnmente orientada al mundo residencial o industrial de pequeñas prestaciones. Entonces, Easy 9, la línea de diferenciales más residenciales, por así decirlo. Fíjense que son productos que tienen eh, poca variedad, o sea, ¿a qué me refiero con poca variedad? Únicamente la sensibilidad va a ser de 30 mA y hasta 63 amperes de corriente nominal. O sea, viene orientado a la protección de contacto directo. Ahora, si yo necesito otra sensibilidad, bueno, puedo irme a la gama Acti9 y acá van a encontrar más variedad. 10, 30, 100 y 300. 10 y 30 sería para circuito terminal, 100 y 300 para eh, tablero principal o cabeceras. Además, bueno, en la línea Easy únicamente tipo AC, pero en la línea Acti9, clase AC, superinmunizado y clase B. ¿Qué es el superinmunizado? Bueno, es una tecnología que inventó Schneider, no está, no forma parte de las clases, o sea, no es parte de la normativa, es más bien una tecnología que se agrega y lo que hace que un interruptor sea superinmunizado es que está ocurriendo o es muy común que en instalaciones donde haya mucho dispositivo electrónico se produzcan corrientes armónicas, ¿no? Que son corrientes parásitas que circulan por la instalación de forma aleatoria. Bueno, estos armónicos provocan el disparo de los diferenciales. Y la realidad es que el armónico no es un problema para la seguridad, ¿no? Es un problema de calidad de energía, o sea, estoy perdiendo energía, o sea, estoy siendo ineficiente, pero no es inseguro. Bien, si yo tengo ese problema, tengo dos opciones. O aumento mi cantidad de diferenciales, ¿no? Si estaba usando un diferencial para 5 circuitos, bueno, tendré que poner uno por circuito, o cambio ese diferencial por un superinmunizado, que va a ser, va a poder diferenciar una fuga de un armónico y evita el disparo por armónicos y lo más importante, asegura el disparo
contra las fugas. Además, esta línea va a tener accesorios como bobina de apertura, contactos de estado y sistemas de reconexión automática. El diferencial tipo B, fíjense que directamente se le pone el logo de un auto porque está bien orientado a este tipo de circuitos, ¿no? Un circuito de carga tiene que tener su diferencial tipo B, obligatorio por normativa, por supuesto. Y bueno, también van a tener variantes de 30 y 300 mA, con sus accesorios, son los mismos. Y bueno, no sé si antes de pasar a la parte de térmicas hay alguna pregunta, vamos bien. Me paran, no hay ningún problema, o me dejan un mensaje ahí en el chat. Bien, bueno, cambiando de tema, o bueno, no cambiando de tema, siguiendo con la presentación, pasamos vimos lo que es protección de las personas y pasamos a protección de circuitos. Y cuando hablamos de protección de circuitos, lo que nos interesa es evitar que mis conductores, principalmente mis conductores, se sobrecalienten y se destruyan. O sea, como sabrán, por efecto Joule, cuando una corriente circule por un conductor, aumenta su temperatura. Bueno, lo que queremos es controlar este aumento de temperatura para evitar que se funda el aislante o que se funda el mismo metal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a separar a el fenómeno de sobrecorriente en dos fenómenos: la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Por qué hacemos esto? Porque no es lo mismo que en un conductor donde está preparado para circular 10 amperes, circule 15 o 20, que circule 10.000 amperes. O sea, en la medida que aumenta la corriente, aumenta bruscamente la temperatura. Cuando tenemos, por ejemplo, un cortocircuito, lo que ocurre es básicamente un contacto entre conductores, ¿no? Se toca la fase con el neutro, la fase con el tierra a veces, o fase con fase, y ahí lo que se produce, bueno, es un camino para la corriente de muy baja resistencia, por lo tanto, la corriente va a ser enormemente alta, ¿no? Estamos hablando de que a nivel residencial podemos tener 3.000 amperes, depende de la zona, la distribuidora, y a nivel industrial, mucho más, 10.000, 20.000, 50.000 amperes. Y este fenómeno ocurre de un momento al otro, o sea, de estar consumiendo la nominal, ocurre la falla y pasamos inmediatamente a ese pico de 3.000, 10.000, lo que sea. Entonces, yo necesito detectar cuándo ocurre el cortocircuito porque voy a querer apagarlo lo antes posible, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Ante el cortocircuito, quiero que mi protección actúe lo más rápido posible. Ahora bien, cuando hablamos de sobrecarga, quizás no quiera que mi interruptor actúe lo más rápido posible. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente, ¿no? Yo diseñé un circuito para una máquina que consume normalmente, ¿no? En régimen permanente o en su función normal, 10 amperes, ¿no? Un motor de 10 amperes. Ahora, es muy común que el motor, en su encendido,
o la heladera o lo que sea en su encendido, en el momento de encendido, consuma más que 10 amperes. Si yo me pongo muy estricto con eso, no habría posibilidad de encender un motor ni de encender una heladera, nada. Entonces, cuando hablamos de sobrecarga, vamos a buscar un producto que eh, sí me disipe la sobrecarga, pero que lo haga de forma lenta, entre comillas. De esta manera, le estamos dando un tiempo al sistema para que eh, pueda arrancar y luego se estabilice. Ahora bien, si yo voy a un circuito que está preparado para 10 amperes y le conecto heladera, lavarropa, aire acondicionado, lo sobrecargo de productos, bueno, ahí sí, y está bien que mi interruptor actúe por sobrecarga. Entonces, cuando hablamos de sobrecarga, también hablamos de que estamos buscando cierta flexibilidad. Y cuando hablamos de cortocircuito, hablamos de que necesitamos algo instantáneo. Por lo tanto, aparecen los interruptores automáticos termomagnéticos, y este nombre un poco ya nos dice qué es lo que hace, ¿no? Cuando hablamos de un protector térmico, normalmente es un bimetal, y cuando hablamos de un protector magnético, normalmente es una bobina de disparo, ¿no? Y efectivamente, en el interior de un interruptor vamos a tener en serie o unidas un protector térmico, que es el bimetal, y un protector magnético, que es la bobina. De esta manera, la parte térmica se encarga de proteger las sobrecargas y la parte magnética de proteger los cortocircuitos. Si yo eh, analizo todavía más y pongo a prueba un interruptor y le voy inyectando corriente y voy evaluando los tiempos de disparo para cada corriente, bueno, voy a encontrar o voy a poder trazar la conocida curva de disparo de mi interruptor. Entonces, cada interruptor tiene su curva de disparo. La térmica de 10 amperes tiene una curva, la de 16 tiene otra, y así. Y estas curvas de disparo o estos tiempos de disparo están a su vez normalizados, ¿no? La normativa IS, para facilitarnos la vida, diseñó diferentes curvas de disparo. ¿De qué me sirve? Bueno, yo voy a ir al distribuidor, a la Croce, y le voy a pedir un interruptor con determinada curva de disparo. Y sepan que diferentes curvas de disparo, bueno, tienen diferentes aplicaciones. Entonces, fíjense lo siguiente, volviendo para atrás un segundo, ¿no? Si analizamos cómo está compuesta la curva de disparo de mi interruptor, vamos a encontrar una primera zona, que es la zona de sobrecargas, ¿no? Fíjense que acá, para determinada corriente por encima de la nominal, bueno, el tiempo de disparo es lento. En la medida que aumenta la corriente, el tiempo es más corto, pero sigue siendo lento, ¿no? Tarda unos segundos incluso. Hasta puede tardar minutos en disparar. Pero a partir de cierto umbral, el interruptor deja de comportarse como el bimetal y pasa a comportarse como la bobina. Y fíjense que eh, el disparo siempre va a ser cercano a cero, ¿no? Lo más rápido posible, porque
consideramos que estamos en presencia de un cortocircuito. Entonces, si tengo 100 amperes o tengo 5000, bueno, el interruptor va a disparar lo más rápido posible en ambos casos. Eso sería la zona de disparo magnético. Bien, yo puedo jugar un poco con esto. Yo puedo correr este umbral a la derecha o a la izquierda. Y si hago eso, bueno, tengo una curva diferente. Entonces, por ejemplo, la curva B, para un interruptor, por ejemplo, de 10 amperes, la curva B tiene el umbral magnético más a la izquierda que el AC. Y a la vez, la curva C está más a la izquierda del umbral que el AD. Y esto tiene, o esta diferencia tiene consecuencias en cómo protege la instalación. Por ejemplo, para la distribución eléctrica, o sea, para uso general, ¿no? Iluminación, etcétera, se usa la curva C, ¿no? Como estándar. Ahora bien, si yo quiero proteger cargas que tienen altas corrientes de arranque, como un capacitor, o un transformador, o incluso a veces un motor, bueno, quizás la curva C se dispare cuando el motor enciende. Bueno, para evitar eso puedo usar la curva D, que me da mucha más flexibilidad, o me permite un poco más de sobrecarga de mi sistema. Y la curva B, por el otro lado, es más restrictiva, o sea, me permite menos sobrecargas. Por lo que la curva B la vamos a usar en el otro extremo, ¿no? Si la curva D era para cargas con corrientes de arranque, la curva B es para cargas que no tienen corriente de arranque, o sea, cargas resistivas puras, por así decirlo. Bueno, como ejemplo, acá podemos encontrar iluminación incandescente, grandes longitudes de cable y para el circuito de mi generador auxiliar también debería usar un curva B. Entonces, bueno, ahí más o menos tiene un poco eh, para qué sirve cada curva. En el 95% de los casos usamos la C, pero si es un banco de capacitores, va a la D. Si es un motor, no va ninguna, ahí va el guardamotor, que tiene una curva a su vez diferente. Y para cargas resistivas, la B. Sí, tal cual, la curva C es la que más se utiliza, o sea, si ustedes van a dar croce y no le aclaran nada, les van a dar un curva C, ¿no? Porque en el 95% o más se usa la C. Pero existen la curva D y B también. Bien. Dicho esto, yo también podría jugar con la curva de disparo de mi interruptor, de mi circuito terminal, por ejemplo, y con la curva de disparo de mi interruptor principal, ¿no? O sea, lo que tengo aguas arriba y lo que tengo aguas abajo. Y normalmente es muy deseable, hoy en día casi es indispensable, que en todas las instalaciones tengamos lo que se llama selectividad. ¿Para qué sirve que una instalación sea selectiva? Bueno, imagínense que tiene un edificio, ¿no? Con su interruptor principal y los interruptores del tablero terminal de cada departamento, de cada vecino. No es deseado que porque el vecino del departamento 5 o el que sea, porque
se le quemó la pava o lo que sea, ¿no? O la heladera anda mal, no está bien que se desconecte la energía de todo el edificio. O sea, si la falla es del vecino, bueno, que se desconecte únicamente el interruptor del vecino y no de todo el edificio. Porque bueno, esto generaría problemas de convivencia. Imagínense lo mismo en una industria, que porque sobrecalentó un motor, dispare el interruptor principal. Bueno, no queremos eso, ¿no? Porque que se apague ese motor y que el resto de la planta siga operando, ¿no? O sea, eso me da continuidad de servicio. Bueno, entonces, cuando para cualquier tipo de falla o para cualquier sobrecorriente, siempre dispare primero el interruptor 2 que el interruptor 1, bueno, tenemos selectividad total. Y si no, no la tenemos. ¿Cómo hacemos para saber si un interruptor es selectivo con otro? Bueno, eh, lo recomendable es que esto lo hagan usando las tablas del fabricante. Entonces, Schneider tiene su base de datos de tablas en esta página, ¿no?, que se llama Electrical Calculation Tools, st.se.com. Y bueno, acá van a poder ver individualmente cada curva de disparo. Como ya acá puse en azul un interruptor termomagnético de 40 amperes y en rojo un interruptor de caja moldeada de 160. Y el resultado fue que son selectivos hasta 440 amperes. Después de ahí no está claro o es indeterminado cuál dispara. Podría disparar primero el interruptor. Entonces no son selectivos. Así que bueno, esta información la tienen a disposición en esta página, st.se.com, y además de ver las curvas de disparo de cada producto individualmente, pueden buscar o comprobar si son selectivos entre sí, ¿no? Uno siempre compara dos productos, ¿no? Uno, el de abajo con el de arriba, y así, ¿no? Siempre se hace la comparación entre dos. Igual esto se lo vamos a pasar. Y bueno, para ir terminando, no sé si quedó alguna pregunta. Lo mismo, a diferencia de la oferta de diferenciales, en la línea de térmicas tenemos 3 líneas en vez de 2. Easy 9, IK 60 e IC 60. Easy 9 y IK son líneas que están pensadas para usarse en el mundo residencial y a lo sumo negocios pequeños o el mundo terciario. Y la línea IK es la única que tiene certificación para uso industrial. Entonces, la IK, la IC, la podemos usar en el mundo residencial o en el industrial, porque tiene certificación IEC. Y además de eso, bueno, fíjense la diferencia, aumenta el poder de corte en la medida que aumentamos de gama. Entonces, arrancamos en 4,5 kA, 6 kA y 10. ¿No? Básicamente, esto me da un valor de la cantidad de corriente máxima que el interruptor puede disipar. O sea, cuando haya un cortocircuito, la IC lo va a poder abrir si es menor a 4,5 kA. Si es superior, se va a destruir. La IK hasta 6 y la IC hasta 10. Normalmente en el mundo residencial usamos la IC para el circuito terminal y a veces la distribuidora nos va a pedir un mayor nivel de poder de corte en la entrada del medidor, por ejemplo. Bueno, usamos la IK que tiene 6. Si me hace falta más, me voy a la IC que tiene 10 y así sucesivamente.
Esas son un poco las diferencias. Luego, todas llegan hasta 63 amperes. Y esto era un poco todo lo que teníamos preparado para hoy. No sé si quedó alguna pregunta. Alan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Casper, muy buenas. Che, ahí Maxi consulta por el chat. Yo te digo. Si kiloamper sería el poder de estructura. Bueno, nunca escuché ese término. Cuando ven acá en pantalla kiloamper, está hablando del poder de corte. O, dicho de otra manera, la capacidad de apertura al cortocircuito. Piensa en lo siguiente. Cuando un interruptor disipa una falla, o básicamente lo que hace un interruptor es abrir y cerrar circuitos, ¿no? Acá adentro hay un polo, que es el polo móvil, y otro polo, que es el fijo. Entonces, el interruptor tiene la capacidad de abrir, o sea, tiene que tener la capacidad de abrirse, o sea, separar los polos, cuando circula corriente, y no solo cuando circula cualquier corriente, sino cuando circula la corriente de falla, ¿no? Los 4000 amperes, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando circula una corriente a través del interruptor, se genera una fuerza, ¿no? Producto de los campos eléctricos y magnéticos, una fuerza que se opone a lo que yo quiero hacer, que es abrir. Si yo quiero abrir un interruptor, bueno, va a haber una fuerza que se opone a que yo lo abra. Bien. Estos kiloamperes me está diciendo que la línea EC9 puede abrir sus polos en presencia de una corriente de hasta 4500 amperes. La línea IK es mucho más robusta porque puede soportar y abrir 6000 amperes. Y la IC todavía más porque puede soportar y abrir 10.000 amperes. Y así también tenemos líneas de térmicas más grandes que soportan hasta 15 kiloamperes. Si me hace falta más corriente de apertura, voy a buscar un caja moldeada que va a tener hasta 200 kiloamperes, que fue la oferta que vimos la vez pasada. Así que bueno, volví a definir el poder de corte, pero yo no conozco a qué le llaman poder de estructura. ¿Alguna pregunta más? No, Alan, por acá, por lo menos no. Recuerden que tienen, bueno, el catálogo en la página de Schneider y además esta herramienta, ¿no? Que les va a permitir jugar un poco con la selectividad y las curvas de disparo. Bueno, bárbaro, buenísimo. La próxima que tenemos es el 14 de marzo, si no me equivoco. ¿Recordás el tema que toca la próxima? Corrección de factor de potencia. Bueno. No, porque al principio hablaba de que complementando la protección diferencial y termomagnética, existen los dispositivos que protegen contra problemas en la tensión. Entonces, en algún momento vamos a ver descargadores y vamos a hablar sobre descargadores más exclusivamente y más en profundidad. Pero no recordaba si era la próxima u otro día. No, la próxima es esa y después nos queda, a ver. Eso. Sí, el 11 de abril. Ah, bueno. Entonces capaz que ya vimos Sí, lo descargadores. vimos. Lo vimos, sí, lo vimos. Bueno, si alguno quiere repetir, no hay ningún problema, y si no, le pueden pasar a Maxi o a quien lo quiera
el video donde vimos la charla de descargadores. Bueno, buenísimo. Ya lo habíamos visto. Bueno, de mi parte nada más. Bueno, ahora muchas gracias.